Buenos días, xenomórficos. Como sabéis, este fin de semana ha sido la Comic Con en la ciudad de San Diego y por supuesto Predator Badlands ha estado allí, ha tenido su propio panel en el cual han participado los actores de la película Elle Fanning, Dimitri, que es la persona que está en el interior del traje de Deck, y por supuesto el director Dan Trachtenberg. Ha trascendido un montón de información importante, entre ella los primeros 15 minutos de película que se han proyectado en exclusiva y que traen un montón de spoilers. Ya os dejo advertidos, aquí voy a narraros y a analizar esos 15 primeros minutos de película, cuyas imágenes, por cierto, gran parte de ellas ya habíamos visto, pero de forma un poco deslavazada y no conectada en los teasers y los trailers anteriores. Pues bien, esos primeros 15 minutos de película comenzarían con Deck montando en una overbike, es decir, una moto que se suspende sobre el suelo y en un planeta que no tiene absolutamente nada que ver con donde se desarrolla el grueso de la trama de Predator Badlands, sino en un planeta totalmente diferente. En este planeta Deck está buscando a alguien, de momento no sabemos a quién, lo podemos ver aquí, cómo está usando esa overbike. Veis que la orografía y el clima del planeta no se corresponden con el que habíamos visto en el último tráiler oficial. Es otro planeta totalmente distinto, donde van a ocurrir una serie de acontecimientos importantes para la trama, pero que están de momento un poco desconectados de lo que veremos posteriormente. De que está buscando a alguien, lo busca usando la overbike, lo busca trepando, como lo podéis ver aquí, está escalando una montaña, está buscando a alguien. ¿A quién? Ahora lo descubriremos. Pues bien, fruto de esa búsqueda incesante, Deck da con su objetivo, que se encuentra en una cueva, en una montaña, en una gruta, y le vemos entrando y ya preparado para la acción. ¿A quién está buscando Deck? A su hermano. Su hermano se encuentra en el interior de esta gruta y en cuanto le ve, comienza una batalla. ¿Por qué están luchando? Lo sabremos posteriormente. Como podéis ver, aquí se está produciendo la lucha a muerte con su hermano, los dos con esas espadas de energía. Veis que estamos en el interior de esa gruta que os decía. Esta lucha se desarrolla durante un tiempo bastante largo, momento en el cual el hermano de Deck consigue ganarle la batalla y lo lanza por un precipicio. Bien, pues aquí tenemos la escena donde Deck cae al precipicio de la cueva. Sabemos que consigue de alguna forma sobreponerse a esa situación usando probablemente un gancho o algún gadget de su equipo y llegar finalmente a la altura de su hermano. Ahí se produce una conversación sobre el honor y sobre lo que está ocurriendo y descubrimos que es que han mandado al hermano de Deck a matarle. ¿Por qué? Porque Deck es una especie de friki dentro de los Predators. Es un Predator muy pequeño, es un Predator enano, y le consideran un repudiado. Lo que pasa es que el hermano de Deck descubrimos que le tiene cierto aprecio. ¿Por qué? Pues porque en el pasado se dio una situación donde la vida del hermano de Deck estaba en peligro y Deck consiguió salvarle. De hecho, fruto de esa situación, Deck tiene el colmillo fracturado, como habíamos visto en otros trailers. Nos estábamos preguntando por qué. Bien, ¿quién manda al hermano de Deck a matar a Deck? Pues no es otro que su padre, el jefe del clan, quien aparecerá posteriormente con muy malas pulgas. Aquí le tenemos, llega para comprobar si el hermano de Deck, que por cierto se llama Kewei, ha cumplido su misión, y al ver que no lo ha hecho se cabrea muchísimo con él. Pues bien, el Elder Predator le da una última oportunidad a Kewei, que es el hermano de Deck, para que acabe con él. De hecho, aquí lo podéis ver como tiene el filo de su espada en el cuello a punto de caramelo, pero en el último momento el hermano de Deck decide no matarle. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Pues una batalla a muerte entre Kewei y el padre, el jefe del clan. Fruto de esa batalla, que es espectacular, como podéis ver, el padre acaba cortándole el brazo al hermano. Por lo tanto, ahora el hermano de Deck está en una encrucijada y la vamos a ver a continuación. Vemos al padre cómo después de cortarle el brazo se acerca amenazadoramente, cómo se arrastra el hermano de Deck hacia su espada o hacia su brazo. Veis que los dos objetos están más o menos a la misma distancia, y es que el hermano, Kewei, ahora tiene una encrucijada. Deck está en el interior de la nave de ambos y no sabe si coger la espada y luchar contra su padre o coger el brazo cercenado
y usar el computador que tiene en la muñeca para mandar a Deck al planeta en el que se desarrollan los acontecimientos de Predator Badlands. ¿Por qué le quiere mandar a ese planeta? Porque el hermano de Deck secretamente lo que quiere es que Deck haga su primera caza, pruebe su valía y vuelva al clan para que sea aceptado. ¿Qué es lo que hace su hermano? Va por su brazo, desiste de luchar contra su padre, sabe que le va a matar, y usa el ordenador para que en el último momento una especie de gadget que sale de la nave, que es una especie de látigo de energía, agarre a Deck, lo meta en la nave y le lance al planeta donde se desarrollará la trama de Predator Badlands. Aquí lo podemos ver como el hermano finalmente coge su brazo y el Predator, el del Predator, el jefe del clan, le mata. Posteriormente se producirán los acontecimientos que todos conocemos en los trailers oficiales. Pues bien, una vez hemos analizado con detalle lo que ocurrió en esos 15 primeros minutos de película, vamos a hablar ya del panel propiamente dicho de Predator Badlands en la Comic Con. Aquí tenéis imágenes de los dos actores principales, Elle Fanning, que hace del androide, Dimitri, que es la persona que está introducida en el traje de Deck, Dan Trachtenberg, director de la película, y esta persona de aquí que forma parte del staff de la misma y que trabajó en su día con Stan Winston en las primeras películas de Predator, incluida parece ser la de Arnold Schwarzenegger. Muy bien, pues Dan Trachtenberg fue el primero que cogió el micrófono, nos empezó a contar que está muy orgulloso de llegar a donde ha llegado, puesto que él en un principio llegaba a la Comic Con, a las anteriores Comic Con hace muchos años, como un fan más y soñaba con poder estar ahí como creador y director de alguna película de las que la temática que le apasionaba, y es exactamente lo que ha ocurrido. De hecho, Dan, junto con el presentador del panel, habló un poco de cuando él llevaba una especie de podcast donde hablaba un poco de las películas que se estrenaban en la Comic Con, y el presentador le recordaba como un creador de contenido de podcast y le decía, pues fíjate Dan, ¿dónde has llegado ahora, ¿no? También nos comentó que, esto es una noticia, que yo no he querido hacer un vídeo aparte al respecto porque aunque me parece interesante, no la veo tan clave. Y es que en la película de Killer of Killers, esa película de animación también dirigida por Dan Trachtenberg sobre Predator, se ha añadido un easter egg al final en los créditos, y no es otro que el hecho de que Dutch de la primera película de Predator y Harrigan de la segunda película de Predator son dos héroes que también están en esas cápsulas de criosueño de estos clans, este clan renegado de Predators que se dedica a recoger a todos los humanos o especies alienígenas que hayan ganado a un Predator para luego hacer esa especie de peleas en coliseos con ellos. Vale, a mí esta noticia ni me va ni me viene, creo que es un poco de fanservice, pero que no va a ir a ninguna parte, puesto que los derechos de la imagen tanto de Arnold Schwarzenegger como de Danny Glover no van a ir más allá de este easter egg, ni ellos están tampoco para hacer películas ahora mismo de acción donde puedan luchar contra Predators ni nada por el estilo. Además es una cosa que contradice un poco el espíritu de las películas originales, porque por ejemplo en el caso de Mike Harrigan, donde al final cuando vence al Predator los otros Elder Predators le dan una pistola, la famosa pistola de 1714 me parece que es. ¿Qué sentido tiene que le den eso y se marchen y luego vayan a su casa? No lo sé, porque él se marcha de ahí tranquilamente para continuar su vida como policía, vayan a su casa y le secuestren para meterle en una cámara de hibernación. Es que no tiene ningún sentido, ya se le habrían llevado en ese momento. Y en el caso de Dutch, pues 3/4 partes de lo mismo. Ese Predator con el que él luchaba, el de la película original, ni siquiera era del clan de malas sangres de renegados. O sea que no tiene mucho sentido que después de que se marchen en el helicóptero, no sé, lo abduzcan de la que pasea por la calle o de la que está en maniobras militares en Afganistán. No tiene mucho sentido. Así que bueno, yo creo que se ha puesto ahí un poco con calzador porque es divertido, porque la gente, como he visto a Naru de Prey, que esta sí que tiene un poco más de sentido que esté ahí porque es un personaje reutilizable para futuras entregas tanto de animación o de película, pero echaba algo en falta, pues hubiera sido muy divertido ver a Dutch o ver a Harrigan allí, y efectivamente lo es, pero no creo que tenga ningún tipo más de trascendencia que el hecho de que sea un poco de fanservice para que todos pues nos riamos un poco y nos parezca entretenido. Sí, es verdad que es bastante divertida la anécdota en la cual nos cuenta cómo sucedió esto, y es que desayunó con Arnold Schwarzenegger para pedirle permiso para la realización de este easter egg, lo cual nos da una idea del poder que tiene ahora mismo Dan Trachtenberg en la saga. Hace y deshace lo que le da la gana porque tiene
la confianza total de Disney y de la Fox. Bueno, el panel continuó con Dan Trachtenberg contando el por qué había entrevistado a Elle Fanning, había contratado a Elle Fanning, y era por dos motivos. Uno, por su participación en Super 8, que le gustó muchísimo, en la película de Greatest también, y la tercera porque participó en un podcast, en una entrevista. Sí, efectivamente, esto sorprendió mucho a Elle Fanning, y es el podcast de John Horowitz, un podcast que se llama Happy Sad Confused, donde Dan manifiesta que la entrevista fue muy divertida con Elle Fanning, que le pareció una persona muy simpática, que pegaba un poco con el estilo que le quería dar al androide Tai, o por lo menos a uno de los androides. Recordad que Elle Fanning interpreta a dos androides completamente diferentes, no físicamente, porque son idénticos evidentemente, pero sí en cuanto a comportamiento y en cuanto a sus objetivos principales. Esto también lo comentó Elle Fanning en el panel. Va a ser una cosa muy interesante, y aparte que ella pues reconocía que desde un punto de vista de una actriz es pues una pasada, ¿no? Enfrentarte a dos personajes que son idénticos, digamos, en lo físico, pero que no tienen nada que ver uno con el otro en cómo se comportan y cuáles son sus objetivos. Otra cosa que se vio en el panel es la aparición de este personaje. Como veis, como ya os he comentado en este vídeo, no es más que el padre de Deke, con ese pedazo de traje de Elder Predator, donde por cierto podemos ver un pequeño detalle. Aparte de esta pedazo de rastas canosas, por así decirlo, porque son blancas, tiene un shoulder cannon, el habitual cañón de plasma de los Predators. Aquí en esta imagen lo podéis ver con más detenimiento, cómo es un cañón láser, donde incluso se pueden ver los tres circulitos rojos del láser que le salen directamente desde el cañón, ni siquiera desde el casco, o eso parece. Y también el último póster que ha salido en la Comic Con oficial de la película, donde ya se puede ver a Deke llevando a Elle Fanning detrás al androide, e incluso la silueta se puede entrever del padre de Deke. Muy bien, pues eso es lo más interesante que se ha visto en la Comic Con por parte de Predator Badlands. Luego haremos otro vídeo donde analizaremos lo que se ha visto en la Comic Con sobre Alien Earth, que también es muy interesante, y os emplazo a que comentéis en el vídeo, le deis a la campanita para seguir atentos a los nuevos vídeos que salga, y por favor le deis a like porque me viene muy bien para este canal, para que todos sigamos informados aquí en vuestro canal El Sobrino de Ripley. Hasta luego y ser felices. 11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.